Muy bien, seguimos en Proyecto Federal, estamos hablando de economía, de política, entendiendo los distintos escenarios, ¿no? Interpretando un poco lo que pasa justamente en nuestro país. Y recién Gustavo había dejado dos preguntas muy puntuales, tanto para Javier, por un lado desde el punto de vista político, como desde el punto de vista económico para Santiago. A ver, hablamos de toda la lluvia de inversiones que, bueno, no han llegado como deberían haber llegado, de las fugas de capitales, hablamos también del consumo que ha caído. Está bien, una inflación llegará al 17-18%, vaya a saber, de acá a fin de año, no, aunque es poco probable. Aunque es poco probable. Técnicamente que no, pero bueno. Pero bueno, hay diferentes escenarios económicos que realmente van marcando, ¿no?, una línea que también, a ver, no es que te termina de preocupar solamente, sino también que hacia dónde termina yendo un país, dónde termina yendo una nación, ¿no?, con las decisiones que se adoptan. Vamos al tema de los medios de comunicación y la construcción de la veracidad. ¿Y por qué voy a esto, la construcción de la veracidad? No comentamos que hace 2 domingos fue la tercera marcha contra el femicidio. Por ejemplo, el diario de mayor circulación del país, hace 2 sábados, no, discúlpenme. 2 sábados. 2 sábados. No dijo nada. Inclusive, algunos tuiteros, y vamos a hablar de las tapas de los días, algunos tuiteros, había una bandera que decían por Cristina. Y algunos tuiteros pensaron que se refería a Cristina Fernández de Kirchner y se refería a una chica que la mataron, ¿sí?, que fue asesinada, ¿no? Y de pronto respondieron que se mezclan en la marcha cuestiones políticas. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo los medios tapan ciertas cosas? La marcha era una marcha que trascendía lo político, pero no interesaba a determinados medios, quién sabe, por alguna razón o porque de alguna manera no se han focalizado en ese tema. El otro tema es, después de hacer el reportaje que tuvo la expresidenta, salieron, o casualmente, yo puedo decir que tal vez es culpable en todas las causas, pero salieron todas las causas justo después de la entrevista. O sea, está marcando cómo los medios de comunicación están jugando un rol muy importante. Y el tercer elemento, en materia de la construcción de la veracidad, está relacionado con lo tuyo. Cuando se cayó un poquito la inflación, se festeja. Cayó la industria, pero sin embargo hay un indicador que crecen las exportaciones de algún sector determinado, se festeja. Crece la obra pública, se festeja, pero en el promedio ese festejo no es tal. Bueno, comenzamos por lo tuyo, ¿no?, por la parte política. Yo creo que no se puede invisibilizar aquello que sucede a diario. La sociedad está dando claras muestras de los problemas sociales que hoy acontecen. El femicidio es un claro problema que no se puede invisibilizar, por más que no aparezca en la tapa de los principales medios de comunicación. Es una cuestión social que está dada y que cada día tiene mayor protagonismo, porque ya dejó de ser solamente una cuestión de la mujer, pasó a ser una cuestión del hombre y la mujer en una sociedad que dice basta al tema de femicidios. Con respecto a lo que preguntabas del tema de que habló Cristina y después los medios de comunicación salen con el tema de las causas, la verdad no se puede tapar el sol con las manos. Hay una realidad que Cristina ha planteado en su última entrevista y que los datos están a la vista de lo que le sucede a la gente todos los días, y muchos quizá pueden llegar a pensar, lo planteás porque sos kirchnerista. No, yo soy claramente peronista, pero entiendo que todo aquel que viene del campo popular y defienda un proyecto nacional que tenga que ver con la inclusión de todos los argentinos va a ser atacado, porque sin duda deja en evidencia lo que está haciendo los negocios que ni siquiera están atados acá en la Argentina, sino a nivel internacional, y que pretenden venir por la reserva de nuestro país, como sucedió históricamente y que hoy con este gobierno se está profundizando. Santiago, vamos a los temas económicos. Este tema que, bueno, los medios, de alguna manera, las noticias que no funcionan, la dejan en un segundo lugar. Algunos medios, cuando ven que la gente se está quejando mucho, salen a decirlo, pero después pasa también a segundo plano. Bueno, ¿cómo ves vos los medios y lo que está pasando en materia económica? Bueno, eso está clarísimo. Digo que hoy los medios de comunicación juegan un rol político. Hoy no, digo, hace rato que vienen jugando un rol polítivo. En el mundo es así, ¿eh? Sí, en el mundo. Y ocurrió acá en Brasil con la caída de Dilma Rousseff, ¿sí? Los mismos que denunciaron a Dilma no tuvieron tanta celeridad como para sacarlo a Temer,
No, por eso, digo, eso ya es un dato. Digo, vos a cualquier argentino le preguntás que los medios de comunicación defienden intereses y ya te dicen, bueno, decime algo que no sepa. Eso ya por lo menos hoy está clarificado en la sociedad argentina. Después vos podés compartir los intereses que defienden, ¿no?, los medios de comunicación, sobre todo Clarín. Pero digo, fíjate vos en la entrevista a Cristina Fernández de Kirchner, que plantea cosas trascendentes como declarar la emergencia tarifaria, la emergencia alimentaria, la emergencia de los medicamentos. Digo, que son cosas trascendentales hoy en la economía y en la sociedad argentina y no salieron en los medios de comunicación dominantes, que es lo que hoy el argentino tiene que estar discutiendo. Los argentinos tenemos que estar discutiendo eso. Digo, vos estábamos hablando de lo que está pasando en términos de economía real. Yo le agregaría emergencia pyme. Están quebrando las pequeñas y medianas empresas. Todos los días nos enteramos de una pyme que quiebre y desaparece, donde las pymes hoy son mano de obra intensiva y generan el 75% de los puestos de trabajo, con lo cual esa es la causa central de por qué está aumentando el desempleo hoy en la Argentina. Y las pymes le armaron la tormenta perfecta para que no pueda resistir esto, porque le aumentaron los costos vía tarifazo, todos los meses le aumentan los costos, le aumentan la tasa de interés, con lo cual una pyme no se puede capitalizar. Son todas aquellas, muchas de ellas, perdón, no todas aquellas, muchas de ellas ligadas a productos que son sustituibles importados, ¿no? El juguete, la ropa, el calzado, se le cae el la consumo marroquinería. interno porque cae la demanda interna, y en ese contexto le hacen una apertura comercial indiscriminada para que traigan los productos baratos del extranjero, sobre todo los bajo países el argumento asiáticos. de controlar la inflación. Exactamente, ¿no? Que es la única política antiinflacionaria que tiene hoy el gobierno nacional. Digo, si algo tiene bueno este Me dejás que proceso. quiero interrumpir con algo, porque lo que vos estás diciendo, desde el punto de vista macroeconómico, estuve la semana pasada en un shopping, voy a estas que venden computadora, Compu, y como sigue el nombre, bueno. Los productos chinos, entonces tenía el nacional y tenía el chino. Ninguno bajó de precio. Están cada vez más caros. Seguro que las computadoras iban a salir un 50% más baratas. Aparte, más caros, con otro aditamento, el famoso precio transparente y demás. Entrenan a los vendedores para que ya ni te animes a preguntar con el ahora 12. No, tenés 3 y 6 cuotas, si no se te va con el 30%. Y yo le dije, es un choreo. Exactamente. Es un choreo. ¿Por qué? Porque antes vos podías, antes no importa qué gobierno, digo, el tema de no trasladar un sistema financiado que de alguna manera ayudaba con esa bonificación al gobierno para que compres un bien de consumo durable. En definitiva, los productos chinos aumentaron y los productos de industria nacional obviamente ya están desapareciendo. Bueno, si algo bueno tiene este proceso para los economistas, que se terminó la teoría monetaria definitivamente. Ya Milton Friedman, si resucita, vuelve a replantear toda la teoría monetaria, porque vamos a hablar de la emisión monetaria, ¿no? El discurso de que la inflación era por emisión monetaria, el año pasado contrajeron la emisión monetaria, sacaron circulante la economía con los LEVAC, y la inflación fue del 41%, duplicando la inflación del 2015. Hay dos cosas que trabajó, está clarísimo lo que vos decís, y para remarcarlo acá hay dos cosas, pero para los que los televidentes que nos siguen y van haciendo un revisionismo histórico. Álvaro Sogaray había planteado, esa era una, que después obviamente el partido desapareció, pero defendiendo esas ideas, el tema de la maquinita y demás, discurso que era repetido. Y el otro era el de los trenes, ramal que para, ramal que cierra, y hoy tenemos los problemas en las rutas en mal estado, los costos logísticos y demás, consecuencia de lo que estamos viendo en función de ese tipo de políticas. Sí, y voy a agregar dos cosas. Una, ojo con el discurso de que si bajan el déficit fiscal se van a dejar de endeudar, porque la deuda es deuda externa en dólares. Si el problema es para financiar el déficit fiscal, se estarían endeudando en el mercado interno con peso. Ellos no se están endeudando en el extranjero para financiar el déficit fiscal. Como dije anteriormente, se están endeudando para la fuga de capitales, la remisión de utilidades y las importaciones, y eso, aunque el déficit sea cero, lo van a seguir haciendo, con lo cual no para el endeudamiento externo en este modelo económico. Y la segunda, que hablamos anteriormente, están ahogando a las provincias para que tengan que recurrir al sistema financiero internacional también para endeudarse. Esto es todo negocio financiero. Pregunta, más allá del negocio, sabemos que cuando hay deuda hay grandes jugadores, grandes operadores. Vos ves a quién estuvo negociando la deuda, ese tipo que estuvo negociando la deuda es millonario. Pero no es millonario por izquierda, por derecha. Te cobra una comisión por derecha por negociar la deuda. Sí, es un tema. La cuestión que si vos me inflás la deuda, yo me hago más rico, ¿no? Lo demás no. La pregunta que te hago es, acá la capacidad de repago, es un término economicista, pero para explicarle a la gente.
el año que viene, ¿estamos cancelando intereses más capital o estamos cancelando solamente intereses? No, interés y capital, pero el problema es que lo estás cancelando con más endeudamiento. O Por sea, eso digo, es una bola de nieve. sí, o sea, es una bola de el nieve. efecto multiplicador. Exacto, y estás destruyendo la capacidad de repago, porque la capacidad de repago es si vos te estás endeudando, digo, para llevarle un ejemplo concreto, si una pyme saca un crédito, se está endeudando, pero para comprar una máquina, producir más, ganar más y pagarlo, Sí. genera la capacidad de Sí, repago. sí, claro. Ahora, si una pyme se endeuda para gastar la plata Para en gastarla, las vacaciones, después no tiene la capacidad de repago, cae en default y le tiene que hipotecar la empresa. Nosotros estamos endeudándonos no para producir más y generar más puestos de trabajo, sino que nos estamos endeudando para la bicicleta financiera, con lo cual vamos a, tarde o temprano, en algún momento, no digo no sé cuándo, vamos a ir a un default. Este modelo económico depende si el FMI le sigue diciendo al sistema financiero internacional que le sigan prestando a la Argentina. Hay que ver o no. cómo se levanta, con qué pie el fondo No, lo que te monetario, pide ¿no? el FMI. Hay un tema las más allá condicionalidades. que uno Por eso. comparta o no el pensamiento de Jorge Lanata. Un día se levantó y escribió y dijo: tienen que al gobierno o a este país, no sé cómo, en el registro de los ludópatas, porque está pidiendo deuda para despilfarrarla, ¿no? Y ese ejemplo, esa frase que utilizó fue contundente con respecto, bueno, el día que nos den un corte, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando por Tigre? A ver, contanos un poco. Bueno, en Tigre nosotros venimos trabajando en el marco del peronismo para hacer una alternativa de poder real en las próximas elecciones. Tenemos la vocación de participar. Si vamos en una lista de unidad o vamos a las PASO, lo definiremos en unos días, y si no se construye ninguno de los dos escenarios, jugaremos con un partido propio provincial que ya tenemos constituido, pero vamos a participar de la elección, porque hoy los vecinos de Tigre, en función del trabajo que hemos venido desarrollando, nos ve como una opción válida, y bueno, nos tiene que ver ahora en el cuarto oscuro como para poder elegir. Creo que lo más interesante de este escenario que hoy se ha construido en la Argentina es que va a despertar la participación ciudadana, porque sin duda el debate sobre la PASO, en el caso del justicialismo y en el caso de otras fuerzas políticas también en la Argentina, lo que genera es que la gente tenga una oferta de candidatos y que pueda elegir el mejor proyecto y aquel que sea capaz de superar los logros ya alcanzados, que es el gran desafío, ¿no? Javier, Santiago, bueno, Gracias por muchísimas venir, gracias por estar en muy el programa, amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, señores, vamos a un pequeño corte y continuamos acá en Proyecto Federal. Vamos a hablar los temas de salud, como siempre, para el cierre del programa, la segunda parte del programa. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Comenzamos este bloque, el bloque donde abordamos distintos temas de salud. Hoy nos acompaña el doctor Juan Manuel Bulacio, médico psiquiatra. Bueno, gracias por estar acá en el programa. Siempre hay muchas consultas. Y ¿cómo puedo comenzar? Las emociones y la razón cuando no van de la mano, ¿no? Y cuando no van de la mano, creo que nos ocurre permanentemente en la vida, ¿no? Yo comenté un caso, el extremo de que
me imagino que muchas personas, cuando ocurrió ese acto violento entre dos equipos de fútbol de Córdoba, arrojando a una persona, era pura emoción. Y muchos de ellos, algunos no, los que tienen antecedentes penales, eventualmente no tendrán un ejercicio racional ahí, pero muchos dirán, y la verdad me quedé quieto y esto terminó en una muerte. Pero cambiando el ángulo de emoción y razón, podemos pasar, por ejemplo, en el tema de las parejas, ¿no? Cuando ese termómetro de pronto de la emoción, cuando uno dice, bueno, o que tiene un ciclo negativo, dice, bueno, esto parece que no va y en definitiva era un ciclo emocional. Claro, bueno, contanos un poco, abordemos primero, si querés, este tema, el primero de la relación de pareja, emociones y razón. Sí, lo que pasa es que se habla a veces mucho de las emociones, pero no siempre se las entiende bien, ¿no? La emoción es un estado, digamos, es una sensación interna, es un estado interno que es inmediato y que es oscilante, o sea, va cambiando permanentemente. Cambia porque es producto de una innumerable cantidad de factores. Por eso la emoción es algo de alguna manera más ligado a lo instintivo, a lo animal. Por eso nos llama la atención el tema de lo de Córdoba, digamos que es cuando se suprime por completo la razón, se desborda un comportamiento prácticamente animal. En el caso de las parejas o de los vínculos, uno pasa indudablemente por diferentes estados emocionales. Ahora, si uno actúa de manera impulsiva, en ese momento va a actuar de una manera que probablemente sea contraria a lo que quiere o a lo que va a ver incluso algún rato después. Bien, yo quiero interrumpirte acá. Hablaste de las características que tienen las emociones, esas oscilaciones que tienen las emociones, ese estado primitivo que tienen las emociones. Ahora, pues si uno actúa de manera impulsiva, creo que lo escuchamos permanentemente y de pronto, bueno, ¿cómo hace la gente, cómo hacemos todos para controlar esa forma impulsiva? Bueno, a ver, sin lugar a dudas que el tema pasa, hay personas que tienen una tendencia mayor a la impulsividad, ¿no? Ahí es donde necesitamos el desarrollo, digamos, de la razón. Bueno. A veces este famoso tema... Estoy actuando impulsivamente, claro. abrí el decodificador de la razón. Bueno, ¿cómo lo abrí? Pausa. Consejo práctico. Primero pausa. Bueno, el famoso pausa, a ver, contar hasta 10, vamos a hacerlo bien, pausa. ahí está, contar hasta 10. Pausa en la calentura o pausa en tal cosa. ¿Cómo es la pausa en ese momento? Bueno, digamos, nosotros cuando esto alcanza una dimensión clínica, uno tiene que descubrir las alertas. Pero saquemos la dimensión, que está en el límite de la dimensión clínica. Descubrir, bueno, también, para todos, podemos pensar cuál es el momento, el alerta, cuál es el momento en el cual tengo la primera respuesta hacia la impulsividad. Es decir, ¿qué semáforo se me puede prender? Puede ser a veces mayor tensión, puede ser a veces sensación de calor, puede ser una sensación interna como de furia. Entonces, cuando uno detecta la señal interna, ya es posible que en vez de seguir automáticamente desde la señal a la acción, ahí pone pausa. Pongo pausa, acciono la razón. Entonces, digo, ya tengo furia, la razón que dice, me alejo del problema, por ejemplo. Para mí, el punto fundamental, si tuviéramos que transmitir una idea, que algo para la razón fácil, es para que esto es una emoción y que a lo mejor en un instante lo ves distinto. Te arrepentís. A lo mejor te arrepentís. Ni siquiera es, bueno, afrontarlo, no lo afrontes, ser racional, porque en ese momento uno no puede ver racionalmente, pero sí alcanza la razón para indicar... Esto puede ser emocional. Esto, claro, y puede ser muy momentáneo. Entonces, no actúes en este momento porque después no sabés. ¿No? Por eso es tan importante distinguir, por ejemplo, emoción de sentimiento. A ver, emoción y sentimiento. Y sentimiento, claro, son cosas que a veces se ponen en común, pero no, el sentimiento es un estado mucho más permanente, digamos, de las emociones. Es decir, por ejemplo, cuando uno quiere a alguien... a mi hijo, yo quiero a mi hijo, yo quiero a mi hija. Perfecto, eso es sentimiento. Eso es sentimiento. Perfecto, y la emoción en este momento... Lo quiero matar. Callate. Perdés el control. De una vez, digamos, ¿no es cierto? Lo querés, pero nene, lo querés. ¿Por qué la gallinita dijo eureka? No, bueno, o sea, basta. Eso es emocional. Bien. Pero eso no va en contra del sentimiento que vos tenés hacia tu hijo. Entonces, esto es lo que hay que a veces distinguir. El sentimiento es mucho más permanente, mucho más estable y nunca es perfecto
ni completo. Siempre deja lugar a pequeñas contradicciones. Bueno, cuando esa contradicción se expresa en algún momento, parece que es la emoción, en la emoción, parece contrario al sentimiento. Bien. Pero ahí es donde uno tiene que decir, bueno, espera un poquito. O sea, volvamos a la pareja. Volvamos a la pareja. Dijimos, hay un sentimiento de quererse. Sí. ¿Sí? Marcaste vos que el mundo es así, marca ciertas contrariedades. Sí. Tal vez las diferencias que uno tiene en la vida de pareja, con la pareja, entonces marca ciertas contrariedades. Decís que en algún momento se puede prender una chispa ahí, ¿no? Sí, casi siempre se prenden chispas sobre temas viejos. Bien. Casi siempre son como gatilladores automáticos. Bien, ¿no? Gatillador automático. Automático. Wow. Uno tira uno, el otro va al 2, el otro va al 5, el otro va al 10. No se para. No se para más. Eso se llama escalada asimétrica. Sí. Esas discusiones donde ya no se discute sobre el tema en cuestión, sino que se discute sobre la misma discusión, o se discute sobre cosas viejas, o se discute sobre los modos o las palabras que se fueron usando. Porque vos te estás tocando temas importantísimos. Es bueno, ¿qué significa discutir sobre cosas viejas? ¿Que lo anterior no está saldado? Pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿lo utilizás como ardid para desposicionar esa discusión a la otra persona? Sí, completamente, ambas cosas. Punto 1, puede ser que no esté saldado. Sí. ¿Cuándo no está saldado algo? Cuando no, finalmente, digamos, no se llegó a un acuerdo verdadero o que puede incluir un perdón, una aceptación, ¿no es cierto? Es decir, la deuda vieja hay un momento que tiene que concluir. O se saldó, o se pagó, o caducó, no sé, como lo quieran llamar, pero no puede uno siempre permanecer con deuda, porque si no, para el otro es una carta, un poder muy alto, muy grande. Tengo la carta de esto que pasó, y entonces en determinado momento, para ganar la discusión, o cuando el tema no tiene nada que ver, tiro la carta, tiro las de espada. Está muy bueno, ¿eh? Esos consejos, vieron, lo que hay que aprender acá de los profesionales para mejorar, yo diría mejorar, ¿no es cierto?, las relaciones de la pareja, o con tus hijos, o eventualmente con tus amigos, ¿no es cierto? Sí, sí, en todos los vínculos pasa. Este tema de guardar las cartas, como diciendo, tengo una de espada para, acostarte en cualquier momento, retrucarte en cualquier momento, no construye y tampoco forma parte de un ejercicio racional. No da la razón, no construye, derrotar al otro es perder los dos en un vínculo de pareja. Bien. Entonces, o de amistad. Y de amistad también, claro. Es decir, son tipos de vínculos en los cuales debieran ganar ambas partes, ¿no? Esto que en economía dicen win-win, ¿no es cierto? Bueno, ganar sería, ¿no? O sea, ganan los dos. Si gana uno y el otro pierde, la pareja pierde. Sí. Porque el que perdió o se quedó resentido, o se quedó dolido, o se quedó triste, o está esperando revancha. No es una lógica que sea aplicable. Entonces, cuando las discusiones de pareja se despiertan las emociones, ahí emociones como algo agudo, repentino, ahí hay que frenarlas un poquito. Bien, ¿no? Pero consejos para frenarlas, ¿qué tenés que hacer? Bueno, mirá, cortemos el tema, lo seguimos después. ¿Cómo? Por supuesto, cortemos el tema, lo seguimos después. Es clásico que los hombres decimos que las mujeres les cuesta un poco más hacer esto, ¿no? En el sentido que pueden llegar a ser más insistentes, ¿no? Pero también son insistentes a veces, pero el hombre de alguna manera colabora, ¿no? La verdad es que salirse del campo cuando uno de los dos se da cuenta, salirse del campo es fundamental, ¿no? ¿Cómo se sale uno del campo? Salir del campo, eso? Y como hablábamos antes, uno detecta, en este caso, el gatillador, en este caso no interno, sino el gatillo externo, y trata de no contestar, de no responder provocaciones, y si no lo puede hacer, salir. Definitivamente, salir del ambiente en el cual está, en forma concreta. A veces es un ratito de pausa y las cosas ya se ven distintas. A veces es un gesto, contrario incluso a lo que uno en ese momento le saldría. Pero un gesto emocional positivo, por ejemplo, corta el circuito de retroalimentación negativo. La escalada que decíamos antes. A veces un gesto positivo cambia. Un chiste bien intencionado, no, digamos, burlándose del otro. El primer consejo ahí sería, más allá de todo, bueno, es fácil decirlo, difícil hacerlo. Muy difícil. Bueno, tenemos diferencia, pero cambiar con otro tema. A ver, y este tema, cuando vos cambiás con otro tema, en cualquiera de las dos partes va a decir, bueno, mirá qué habilidad tuvo para zafar. Es bueno mencionar en ese conflicto, decir, después, más tranquilo,
lo vamos a terminar, Sí. lo vamos a cerrar. Pues yo creo que si lo dejas abierto, es como decir, mirá qué bien que... No, hay que volver, hay que volverlo, pero una cosa es ver ese tema en un momento emocional en el cual la conversación no es real. La conversación es una pseudo comunicación, porque en realidad es una respuesta emocional, instintiva, primitiva. Hay una pelea, no hay una discusión. Entonces, en ese momento, cualquier forma que permita salir va a estar bien. Ahora, en otro momento, uno debiera retomar, en todo caso, el problema real, y ya no visto desde lo puramente emocional, sino visto desde lo racional también. Entonces ahí es cuando lo racional y lo emocional pueden comunicarse, porque lo emocional tiene sentido, lo emocional nos dice cosas, no es que lo emocional es ciego, lo emocional nos dice cosas, pero que esas cosas debieran ser procesadas de manera racional. Clarísimo. Bueno, nos quedan muchísimos temas, no va a dar tiempo hoy, pero por ejemplo, ya justo que abordamos el tema de pareja, tal vez puede ser relación padres e hijos cuando recurren, en un caso, la terapia de pareja, pero también con temas de comunicación, con padres separados, piden concurrir al profesional a ambos, ¿no es cierto? Es para tocar este tema de lo que es la emoción y la razón por un lado y por el otro. Y bueno, porque muchas veces en esas batallas emocionales, donde, por ejemplo, en este caso que decís muchas veces, la defensa es por el ego. No hay una defensa de un problema real, no hay una defensa del bienestar del hijo, sino que cuando hay una pelea que suele ser o por algo posesivo o por defender el propio ego, son discusiones completamente inútiles, ¿no? Entonces, a veces un profesional desde ese ángulo que vos decías, permite ver las cosas de un modo distinto. Clarísimo. Pone un orden en la discusión, Bien. frena, corta, tiene cierta autoridad Bien. como para ayudar a que la razón y la emoción vayan de la mano. Muchas gracias, Juan Manuel, por estar acá. Tenemos Por que favor. cerrar, señores. Nos vemos la semana que viene con mucho más Proyecto Federal.